Numeral Trasnoche 26. 2 de la mañana, 38 minutos. Hola, Micaela Gómez en Transilvania, en Rumania. No. Hola, Mica, ¿cómo andás? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué buena onda, ¿eh? Siempre buena onda. No me doy cuenta que está amaneciendo ya, ¿no? Sí, 7:37 de la mañana, está amaneciendo, -3 bajo cero, Héctor. Uy, Dios mío. Te compadezco. ¿Estás bien abrigada? Sí, estamos bien, estamos bien. Excelente. Bueno, te convocamos en realidad porque vos nos dijiste, yo quiero estar en el último programa del año. Y yo te hice caso, te habrás dado cuenta que soy un muy buen amigo, querida. Exacto, porque bueno, son mis amigos y digo, hay que cerrar el año con Canal 26 y con Héctor, y ¿por qué no desde Rumanía? Me encantó. Bueno, con toda la mística también de el fin de año, recibir el año nuevo y quizá alguna tradición o festejo que nosotros no conocemos. Contanos todo. ¿Cómo se preparan y cómo se recibe el año allá? Bueno, en verdad sí, es importante el Año Nuevo y la Navidad también, ¿no? Claro. La Navidad se es más con familia y lo que es el Año Nuevo va más con amigos. Pero las dos fiestas son importantes. Por ejemplo, en Navidad no hubo pirotecnia, pero en Año Bien. Nuevo sí va a haber. Y bueno, comiendo muchísimo, comida típica, acá hace frío, así que comer cosas bien calóricas siempre viene bien. Y bueno, comiendo mucho, después hay muchos, en la calle se ve diferentes cosas. Por ejemplo, vas a ver gente vestida de osos, que se le llama el baile del oso, y que en verdad acá es un baile místico, milenario, que se hace para espantar los malos espíritus y para sacar todo lo malo del año y traer todas cosas positivas al año entrante. Y eso se llama colinda también, que hay cánticos de niños por las calles. Así que vas a ver gente vestida de osos, gente vestida de cabra, cantando por las calles. Eso se súper ve en esta época del año. Che, qué excelente. ¿Y vos, en lo particular, cómo celebraste la Navidad? ¿Qué hiciste? No, yo la celebré en casa, con familia, muy tranquilo, y bueno, lo que nosotros a nuestra edad celebramos más es el Año Nuevo, digamos, Claro. porque el Año Nuevo es con amigos, uno suele irse, porque acá son feriados el 26 y quedan 2 días, entonces mucha gente se lo pide el trabajo y podés hacer una semana más de vacaciones y poder disfrutar y pasear por otro lugar de Rumanía y pasarlo en otro lugar, claro. Es como cuando se van a la costa allá, Claro. bueno, acá se van a la montaña. Qué excelente. Oye, me tenemos pantalla partida. Te vemos a la izquierda de la pantalla vos en directo y a la derecha el material que generaste para tu canal de YouTube, para nosotros. ¿Por dónde estuviste? Porque hay de todo en los paisajes que nos mandaste. Bueno, estuve por todos lados. Lo del baile del oso es en todas las calles, hasta en un lugar que no es turístico, también lo pueden ver. Pero bueno, estuve principalmente paseando por todas las ciudades lindas y medievales que son los Cárpatos rumanos. Qué lindo. Y que bueno, que son ciudades que en invierno son muy importantes. Qué locura. Oíme, por favor, abramos el capítulo de la comida de Navidad, de la comida de Año Nuevo. ¿Hay algo típico que se prueba en estas fechas? Bueno, la comida típica es el sarmale, que es como una cosa envuelta, una carne bien poderosa, y después se come asado. Yo particularmente con mi familia comimos asado, pero un asado de cerdo, no de carne, porque aquí la carne de vaca existe, pero no es tan sabrosa, no es tan buena. Entonces comimos carne de cerdo y le pusimos chimichurri, que Qué me había bien. traído de allá. Qué excelente. Claro, Sí, para no extrañar. Sí. Exactamente, así que le pusimos chimichurri y bueno, quedó todo riquísimo. ¿Y bebidas? Y bebidas, bueno, yo no soy tanto de tomar bebida alcohólica, pero aquí sí. Y bueno, cerveza seguro, y después la chuica, la palinca. ¿Y sabes qué se toma? Se toma vino caliente. Yo lo que me gusta más es el vino caliente porque es dulce. Es un vino caliente que tiene cosas especiales, aromáticas, tiene un gusto particular, le ponen una manzana adentro o le ponen canela, y es un gusto con un aroma, es excelente. Así que Lo que pasa es que recomiendo. en ese contexto, con ese frío, y tenés que tomar algo para abrigarte por dentro. Exactamente. Sí, hay que tomar. No sé si llegan a ver atrás, pero estoy en un lugar donde hay unas casitas que tienen ventanas, que las ventanas son ojos. O sea, es como que si te paras en el medio de la plaza te sentís bastante observada porque tienen ojos las casitas. Quizás al principio del video se vio. Sí, la formita, claro. La Qué formita bueno. parece un ojo. Me encantó. Oíme, ¿y hay algún evento especial en el castillo de Drácula, el popularmente conocido así?
No, que yo sepa no, o sea, el Castillo de Drácula sí está abierto a todo lo que es Sí. turístico en estos días, pero no hay un evento de Año Nuevo. Sí, en todas las ciudades tiran muchos fuegos artificiales como para festejar, incluso hoy en esta ciudad que estoy ahora, que se llama Sibiu, que es en Transilvania, van a hacer también un show de fuegos artificiales después de las 12, así que mucha gente viene como para recibir el Año Nuevo a la parte céntrica de la ciudad. Qué locura. Oye, me le quiero preguntar a Canepa, ¿el video que estamos poniendo tiene audio? ¿Se puede poner solo o lo tenemos como... ¿Podemos ver algo del video ahí cuando ella estaba hablando? No sé, lo que se pueda poner y volvemos a Micaela. A ver, mira, a ver. Así que la casa de Papá Noel... Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, Kikirikikirikikirikikirikiko. Hoy nos despertamos en Bucarest, la capital de Rumania. ¿Y por qué? Porque vamos a ver el espíritu navideño que tiene Rumania en la capital de su país. Hacia allá vamos. Bueno, la idea de este video es visitar el mercado de Navidad de Rumania, que es el principal del país. Por supuesto que acá en Navidad se hacen muchos mercaditos en donde se venden cosas típicas tradicionales y hoy vamos a visitar el más importante de este país. Esto es Bucarest, la capital de Rumania, y es capital y centro comercial de todo el país. Tiene muchos lugares icónicos. Sin duda, uno de ellos es este, el Parlamento, por ser el edificio más pesado del mundo. En muchas ciudades importantes de Europa, en época de... Buenísimo, che. Nos encantó, ¿eh? Bueno, un poco de tu canal de YouTube que está buenísimo. Ahí compartís material, subís todo el tiempo. Ahora al final de la entrevista te lo voy a preguntar para que lo digas y que toda la gente también te pueda seguir. Bueno, ya es más de día, ¿eh? Ya está aclarando. Mirá qué lindo arbolito. Ya está aclarando, este es el centro de la ciudad, se hacen mercados navideños, que acá le llaman, Tarbul de Crăciun. Recién acaban de apagar las luces, justo cuando estaba pasando el video. Pero bueno, estos son un lugar donde están todos el arbolito, el centro de la piazza, están stands, que ahora están cerrados, claro, porque son las 7:30 de la mañana para comer cosas ricas, vino caliente. Y acá hay una pista de patinaje sobre hielo. ¡Qué lindo! Así que hay un montón de actividades para hacer y está muy bueno, muy completo para lo que es las vacaciones de invierno, porque aquí los niños están en vacaciones de invierno ahora, el receso escolar es ahora, no es como allá que han terminado. Y bueno, entonces está muy bueno para venir y disfrutar en familia, incluso hay una rueda atrás, también para dar la vuelta al mundo. Qué bueno, está buenísimo ese lugar, ¿eh? Está muy bueno, es un lugar turístico, no es el más turístico de Rumania, porque el más turístico es el Castillo de Drácula, que se llama el Castillo de Bran, pero hay, como siempre digo, hay un montón de lugares que no son tan famosos y que en mi opinión son muy lindos, que no te puedes perder también. Quiero preguntarte algo que tal vez o no tenés la respuesta o va a ser medio difícil, pero te lo voy a preguntar porque entiendo que la gente que está mirando quiere saber cuánto cuesta vacacionar en Rumania. Ponele una semana, no sé, los costos de algunas cosas, de la comida, del ingreso a estos lugares que nos estás mostrando, y si llegás a tener el dato de cuánto cuesta vivir, no sé, alquilando un departamento, compartiendo una habitación, ¿qué se estila? Bueno, mira, normalmente para lo que es vacaciones, obviamente es un poco más caro que lo que es vivir. Vacaciones en lugares turísticos, dependiendo qué lugar, encontrás desde por noche 30 euros, 35 euros, que en verdad en comparación con el resto de Europa es bastante barato, un hotel o un apartamento para uno solo. Moverse, para mí la mejor opción siempre es en auto, rentar un auto y poder moverse por la ciudad libremente y por todo lo que es el país. Pero si uno quiere hacerlo aún más económico, trenes. Los trenes son súper económicos. Bueno, el boleto de tren va más o menos 4 o 3 euros dependiendo del tramo. Y eso es lo que, bueno, son vacaciones económicas. Después para comer, bueno, no sé, dependiendo dónde quieras comer, pero entre 30 euros más o menos, dependiendo de la ciudad, ¿no? Para vivir obviamente es más barato, la renta depende de la ciudad, puede ir un poco más o poco menos,
pero bueno, no, en líneas generales, tanto para turismo como para vivir, son lugares baratos, de todo lo que es Europa. Sí, la verdad que uno, estando en Argentina, enseguida empezás a hacer la conversión. Ya sabemos que el que convierte no se divierte, no tenemos que convertir a peso ni nada de eso, pero si te pones a pensar lo que dijiste, $30 una noche para dormir, Claro. No es caro. No, incluso para vivir, por ejemplo, depende de la ciudad, ¿no? Obviamente en la capital son más caras y las ciudades más grandes son más demandadas y más caras, pero para poder vivir al mes podés conseguir una renta de alrededor de 300, 350 euros más o menos, para una o dos personas, un departamento. Y no compartido, el departamento, porque aquí no se estila mucho la onda compartida, como sí, por ejemplo, en España, en que la gente va, alquila un departamento compartido, pero tiene su propia habitación. Acá no existe casi eso. Existe solo en las partes universidades. Generalmente no. Oíme, ¿y estás viendo últimamente más movimiento de gente que va a Rumania o a vivir o a trabajar? Y de paso te pregunto, ¿cómo son las leyes migratorias para alguien que quiera ir a trabajar a Rumania y a vivir, no? Sí, bueno, y la verdad que estoy viendo, después de que se abrió el tema de la pandemia, está muchísimo más que antes. O sea, hay mucha gente más que vino, las visas de trabajo salen bastante rápido y bueno, acá no puedes quedarte ilegal trabajando, siempre tenés que tener tu legalidad y lo que se suele hacer es, bueno, hacer una visa de trabajo, postularte a visa de trabajo, visa de estudio, más o menos esas visas son para vivir y digamos, son bastante accesibles, por eso en la parte de Transilvania hay muchas universidades también, en diferentes partes del país, en donde la gente viene a estudiar y, bueno, otros quizás tienen una oportunidad laboral, los contratos laborales son de 2 años, se pueden renovar, obviamente te da la posibilidad de venir con la visa de trabajo, pero también te da la posibilidad de obtener tu residencia primero temporal y, bueno, a largo plazo permanente, entonces es una opción bastante buena también. Me estaba distrayendo porque vos me hablabas de eso y al costado estabas comiendo un pedazo de chocolate más grande que mi cabeza. Explícame cómo es ese chocolate tan grande. Eso se llama chocolate de casa, así como suena. En rumano es chicolata de casa. Chicolata. Y es un chocolate casero, que la gente hace en la casa y le pone, bueno, cada uno le pone lo que quiere. Ese que yo estaba comiendo tenía nueces, tenía un poco de, no sé, líquido, chocolate caliente dentro de chocolate. Una bomba. Y la verdad, eso fue, bueno, en Bucarest, que es otro mercado navideño. Y ahí salía más o menos 100 gramos de chocolate, un pedazo así gigante. El que vieron en el video, 3 euros. Ahora, qué buen tema odontológico tenés. Porque te vi cómo mordiste, te presté atención a cómo mordiste el chocolate y le diste con las paletas. Yo no puedo hacer eso. Sí, bueno, gracias. Sí, tengo un comedor bastante interesante. Me encantó. Oye, me pregunta Adrián Canepa, que es nuestro productor, ¿es difícil o es complicado para un latino, por ejemplo, conectarse con el idioma? ¿Es muy difícil de aprender? Digo, ¿cómo fue en tu caso, si querés contarnos? Bueno, la verdad es que no es tan difícil, o sea, hay idiomas mucho más difíciles de lo que es el rumano. Lo que yo siempre digo es que, bueno, importa mucho la actitud también, pero es un idioma que deriva del latín, es bastante fácil lo escuchás y ya después de la semana que lo escuchás entendés algo. Claro, empezás a adaptar. Que no entienda. También es verdad eso. Cuando estás viviendo una experiencia inmersiva, la mente se empieza a acostumbrar a ese único idioma. Exactamente, es todo así. Sin embargo, bueno, para mi disgusto, para mi desgracia, yo tengo a mi esposo, que es rumano, pero él no me quiere hablar en rumano. Mi esposo no Pensé que quiere habías dicho, pensé que el punto venía antes. Para mi desgracia yo tengo esposo, pensé que ibas a decir. Entonces para mí fue mucho más difícil porque todo el mundo me decía, ¿podés practicar con él? Pero no, él no quiere, no tiene paciencia, ahora me habla en español y ya en argentino, tiene palabras argentinas, dichos argentinos. Y me arrepiento un poco, porque él aprendió primero español que yo rumano y ahora como que no hay vuelta atrás. Claro. Y a él le gusta hablar en español. A él le encanta hablar en español, no quiere hablar, solo habla en rumano cuando estaba con la familia. Si no, es todo el tiempo en español, a mí no me dice nada en rumano. Me encantó, Mal. Me encantó, buenísimo. Che, Mica, te pregunta Silvana. ¿Cómo estás, Mica? Pero me suena un poco egoísta esto. ¿Nos podés, la verdad, sí, tu marido, pero sí, ¿nos podés tirar alguna frase, algo en rumano? A ver. Sí, obvio, les digo quién soy yo en rumano, a ver si me entienden. Bună dimineața, bună dimineața, bună ziua, mă numesc Mica, sunt din Argentina și soțul meu este ruman, dar locuiesc aici în România. ¿Entendieron? Clarísimo.
Escuchame. Sí, pará. Salvo lo último que me quedé como recalculando. Pará, ¿lo podés decir de nuevo? Pero re fluido, bien. Dale. Bună dimineața, numele meu este Micaela, sunt din Argentina și soțul meu este román. Ahí me perdí. Claro, el último pedacito ¿Qué dijiste lo último? Dije, bueno, buenos días, buena dimineața es buenos días, que se dice a la mañana. Mi nombre es Micaela, soy de Argentina y mi esposo es rumano. Ah, bien, está bien. Sí, Sotul es esposo. La primera vez agregué un poquito más y dije, y vivo en Rumanía. Bien. Lo cuidaste. Y cuando discutís con tu novio, todo es en español. Sí. ¿O te sale alguna...? No, tiro alguna palabra en rumano para hacerlo enojar, pero no, se enoja. Pero, ¿y él todo en español. aprendió vocabulario fuerte en español? Lo primero que aprendió, ya te lo digo, las malas palabras. Es lo más divertido. Sí, pero tiene como modismos argentinos, dice todo el tiempo boludo, que le cae algo y manda una puteada cortita, esas cosas. El che. Exactamente. Viste que les encanta el che a los extranjeros. Sí, también, sí, ese es muy completo. Es más, sale con ciertas cosas que digo, pero yo no te enseñé eso, no sé por qué se pone a ver reels le salen los reels de argentinos que hacen contenido y escucha y aprende, o sea. Claro. Tremendo. Como te digo, para mí fue mucho más difícil el idioma sin tenerlo a él que me ayude un poco, porque yo hablaba solamente rumano con mis sobrinos que no hablaban inglés ni tampoco español, entonces eran mis únicos motivos para poder hablar rumano y eran los que me corregían. Cuando yo decía algo me decían, no, Mica, así no se dice. Se dice así, entonces los niños son lo mejor para aprender el idioma porque son esa inocencia que te hace la corrección es lo más. En cambio, bueno, con mi esposo, si digo algo malo, se enoja. Qué locura, Dios mío. Oye, Mica, te empezamos a despedir, te queremos agradecer que hayas estado ahí despierta tan temprano con tanto frío. Te siguen como siempre en @unaargentina en Rumania, @unaargentina en Rumania. ¿Y dónde más? Y en YouTube tengo un montón de material, la gente que quiere emigrar, la gente que quiere saber cómo es el país, lo turístico, absolutamente de todo, que se llama ¿Dónde nos despertamos hoy? ¿Dónde nos despertamos hoy? En YouTube, y también si ponen una Argentina en Rumania también va a salir, pero esos son mis canales principales. Y bueno, vayan, suscríbanse, y bueno, gracias a todos los que me están viendo de todos lados de la Argentina. Gracias a vos, que tengas un súper fin de año y un espectacular 2024, Mica. Gracias a ustedes, a Héctor, todo el equipo. Y bueno, nos vemos el año que viene, chicos. Dale. Gracias. Este aplauso para vos. Gracias, Mica. Micaela Gómez en Rumania en vivo. Chau, ahí. Celebrando ya el fin del año. Se nos va el 2023, chicos. Qué